¿Estamos, Carolina? ¿Estamos? Sí. Muy buenos días, estimados concejales. Vamos a dar inicio a nuestra reunión extraordinaria el día de hoy. Estamos el 28 de junio de este año 2023. Son las 9:22 de la mañana y antes de dar lectura a la tabla que corresponde, les invito a ponerse de pie y hacer un minuto de silencio por el fallecimiento lamentable de don Germán Martínez Peña. Le pido a don Felipe que por favor haga la contabilidad, ex concejal de nuestra comuna, que en paz descanse. Muy bien, muchas gracias, estimada concejal. Al ser esta una reunión extraordinaria, nos convoca un único punto de tabla que dice relación con la presentación de ejecutivos de la empresa Deloitte, Auditores y Consultores Limitada. El tema es exponer los resultados de la auditoría externa realizada en la Corporación Municipal de Panguipulli. Se encuentran en sala también don Rodrigo Ñate, nuestro secretario general, don José Pinto, nuestro director de educación, don Pablo Matos, que es abogado de la corporación, don Álvaro Jaramillo, que está por ahí también asesor legal de la corporación, y don Felipe, que es nuestro jefe de finanzas. Le doy la bienvenida cordial a don Juan Carlos Jara, socio, no sé si tiene algún cargo y este se presenta después, a don Roberto Espinosa, que también aparece en su calidad de socio de la empresa auditora, y a la señora Rocío Hidalgo se le da la bienvenida. Le doy la palabra a don Rodrigo primero y después hacemos la presentación que entiendo yo vamos a realizar. Así que, adelante. Muchas gracias, alcalde, y en su calidad también de presidente honorable del Consejo Municipal, y a todos nuestros concejales y concejalas acá presentes. Queremos agradecer esta instancia en que nos permitan, a través de esta sesión extraordinaria, poder presentar el trabajo final de los procedimientos convenidos entre la empresa Deloitte, que vino a hacer una revisión de los procedimientos del estado de nuestra corporación, en que se asumió a contar del año 2021. Esta es una solicitud que nace desde el Honorable Consejo Municipal, en donde se quería también tener una claridad respecto a los procedimientos en materia financiera y de nuestra Corporación Municipal de Panguipulli, que ve tanto las áreas de salud como de educación, y también Junji y nuestros programas de Senda y otros también que están en nuestra corporación. Como ya el señor alcalde ya presentó al equipo de Deloitte, que fue la empresa que hizo este procedimiento, yo con la venia del Honorable Consejo quiero darles la palabra aquí a los socios, a los funcionarios que vienen por parte de la empresa, y agradecer nuevamente la instancia que nos permita poder exponer este trabajo. Muy bien. No sé quién toma la palabra. Yo tomo la palabra. Usted toma la palabra, muy bien. Muchas gracias, señor alcalde, señores concejales, por la instancia de poder compartir el resultado de nuestro trabajo. Estamos hoy día aquí, voy a presentar yo. Bueno, estamos aquí hoy día Roberto Espinosa, que es socio de Deloitte, de la firma, y es el socio encargado de la revisión secundaria o la revisión concurrente del reporte. Rocío Hidalgo, que es la senior a cargo del trabajo prácticamente en terreno, y Juan Carlos Jara, en mi nombre, también socio de Deloitte, y el que estuvo a cargo del trabajo en general. Bueno, la idea es presentar los resultados de nuestro trabajo. Este trabajo fue
circunscrito a una revisión entre el año 2017 y junio del 2021, principalmente para las áreas de ingresos, gastos y las rendiciones efectuadas por las corporaciones de educación, salud, Junji y administración. A eso se circunscribió nuestro trabajo. Para eso revisamos o tomamos en consideración los registros contables, información que nos proveyó la administración, y en función de esto seleccionamos muestras representativas de cada una de las instancias de rendición de ingresos para poder realizar nuestros procedimientos de auditoría. Cuando nosotros aplicamos los procedimientos de auditoría, revisamos conceptualmente también los procesos, revisamos la forma en que operan, la forma en que la administración está preparada y enfrenta todos estos temas administrativos, cuáles son sus procedimientos, cuál es la forma de trabajar y cómo están armados como equipo financiero para efectos de estos propósitos. En la presentación que vamos a mostrar hoy día queremos presentar las principales observaciones que nosotros levantamos de nuestro trabajo. Como mencioné, son muestras que se hicieron a estas áreas durante estos periodos, pero creo que reflejan bastante bien y se pueden extrapolar al resto de la operación. Entendemos que también ustedes van a recibir una carpeta con el informe completo que hemos preparado. No obstante, nosotros, como mencioné, hemos extraído aquellas cosas más relevantes, pero que permiten extrapolar al total del trabajo realizado. De las principales conclusiones que nosotros pudimos obtener, de las conclusiones generales, la primera es un tema relacionado con la segregación de funciones. Principalmente nosotros tenemos que separar, o en general en cualquier entidad o en cualquier empresa, ya sea pública o privada, la segregación de funciones cumple un rol muy importante. Aquel que es encargado de recibir fondos no puede ser el mismo que está encargado de hacer la rendición de los fondos, ¿ya? Entonces creemos que lo primero que se debe realizar es una adecuada segregación de funciones o un levantamiento de las funciones que realiza cada profesional o cada área al interior de estas instancias que nosotros revisamos. Lo segundo relevante también como conclusión general, el manejo de las cuentas corrientes. Observamos que no se ajusta a las necesidades que requiere la administración, dado que cada cuenta corriente debe reflejar algún tipo de subvención o recurso que llega a la corporación para poder realizar una rendición adecuada y un control adecuado de los fondos. Los ingresos y la salida de los fondos tienen que ser por programa o tienen que ser por área, lo que permite una adecuada supervisión y una adecuada revisión. Si usamos una cuenta corriente para muchas actividades o para muchos programas, generalmente se dificulta la revisión o se dificulta el control que se ejerce sobre estas cuentas. También desde el punto de vista del control de los ingresos, los registros, fue complejo poder determinar el universo de los registros o el universo de los ingresos recibidos durante estos periodos, dado que el único registro que para nosotros mantiene como la historia de los ingresos de la administración son las cuentas corrientes. Pero no obstante, desde el punto de vista de los registros contables, desde el punto de vista del archivo propiamente tal, al interior de las corporaciones, fue difícil encontrar un registro que nos permitiera tener el universo de los ingresos. Para nosotros, el faro, podríamos decir, desde el punto de vista de la revisión, fueron las cartolas de los ingresos en cuenta corriente. Creo que era lo más completo que lo que podíamos acceder. Otra problemática u otro hallazgo, por decirlo de alguna manera, es la inexistencia de análisis contables y cierres contables mensuales anuales dentro de la corporación.
Un adecuado sistema de registro, de monitoreo y de control requiere que existan procedimientos, existan análisis cada una de las cuentas contables, que la contabilidad sea un poco la que guía y la que hace el contrapeso a las cuentas corrientes, o la que permite tener un track de lo que pasa dentro de la corporación. Y al no tener análisis de cuentas o cierres contables mensuales o anuales, esto complica mucho cualquier revisión desde el punto de vista interno y también obviamente desde el punto de vista externo. Y el último punto como general es el control presupuestario. Creemos que aquí también hay que reforzar, hay que trabajar sobre el control presupuestario respecto a los gastos efectuados. Vemos que no hay una sincronía o una buena conexión entre el presupuesto y los gastos efectuados. El presupuesto creemos que está subutilizado desde el punto de vista de control. El presupuesto debería ser el control o mi faro desde el punto de vista de en qué estoy gastando los fondos. No obstante, la administración o la corporación tiene su forma de operar. Simplemente nosotros estamos aquí levantando las alertas desde el punto de vista de decir, oye, esto es la mejor práctica, esto es lo recomendable y estas son las herramientas que falta reforzar o falta incorporar para poder tener un mejor y mayor control de los fondos y de los gastos. En el resto de la presentación vamos a ahondar un poco más y se van a dar cuenta por qué nuestras conclusiones generales. Y ahora vamos a pasar a los principales hallazgos. Revisamos la primera partida, revisamos todo aquello relacionado con saldo a acreditar, saldo acreditados y saldo no acreditado. Y aquí, bueno, tuvimos discusiones qué significa esto para cada uno de nosotros. Los saldos a acreditar es simple, son los fondos recibidos más los saldos iniciales de cuenta corriente, en el fondo, la disponibilidad que tienen las corporaciones para poder gastar. El saldo acreditado básicamente son las rendiciones efectuadas por la corporación, rendiciones efectuadas, y ahí dejar como un paréntesis, no necesariamente aceptadas. Uno hace las rendiciones y tiene que esperar el periodo de revisión propiamente tal, pero para nosotros el saldo acreditado es lo rendido. Y el saldo no acreditado es el diferencial entre los dos. Bueno, para continuar, apúntalo, señor. Ahí sí. A nosotros se nos proporcionaron los certificados de acreditación de saldos de educación, y acá lo que estamos mostrando es el consolidado por año de los montos que se observan en estos certificados. Entonces ahí ustedes pueden observar el saldo a acreditar desde el 2017 hasta el 2020 y, como también se observan, los saldos no acreditados de los mismos periodos. Por ejemplo, en el año 2017, saldos por acreditar todavía pendiente a la fecha de nuestra revisión, 192 millones. El año 2018, 1.312 millones. El año 2019... Sí. Claro, ustedes no observaron un saldo, pero se produjo porque la rendición se efectuó posterior, no se efectuó en los plazos. Y el hecho de efectuar la rendición posterior implicó una multa asociada. Por eso es que el saldo aparece como en cero. ¿El 2019? El 2019, sí. Y en el 2020, bueno, había 1.311 millones de saldos no acreditados. Bueno, aquí quisimos mostrar la apertura de un año para que puedan observar las subvenciones que son parte de este certificado de acreditación de saldos, en donde, por ejemplo, en primer lugar tenemos la subvención escolar preferencial, que es CEP, en donde el saldo acreditar, los montos están reflejados en miles de pesos. Entonces serían 1.073 millones aproximados, como saldo acreditado 587 millones y como saldo no acreditado 485. Existen algunos casos en donde la acreditación es total, por lo tanto el saldo a acreditar y el saldo acreditado son el mismo, y existen estos otros casos en donde se da la acreditación parcial, que es donde sí vamos a tener un saldo no acreditado. Aquí en general nuestras observaciones apuntan principalmente a la oportunidad. En general, en la medida que va pasando el tiempo y yo no hago las rendiciones
la revisión en tiempo, se va perdiendo la historia, cuesta recopilar la información y por lo tanto se hace cada vez más dificultoso poder completar la tarea. Y ahí es donde, bueno, también van nuestras recomendaciones en el sentido de establecer procedimientos bien rigurosos en cuanto a la oportunidad de la acreditación, establecer plazos perentorios que permitan no tener esta situación. Estaba relacionado con el año 2020 solamente. Esto se puede replicar para los años anteriores también, en el cual está la misma situación, saldos pendientes por acreditar, y que eran los que estaban a la fecha de nuestra revisión. Sí. Bueno, como parte de nuestros procedimientos, se nos proporcionaron los maestros de remuneraciones y también las rendiciones asociadas a educación, de ambos casos. Entonces, aquí lo que hicimos fue realizar una cuadratura para el concepto sueldo base, que este concepto es solo un haber de los 78 haberes que cuentan los maestros de remuneraciones. Entonces, en este caso, comparamos el saldo que estaba en el maestro de remuneraciones de sueldo base con lo que fue rendido bajo este mismo concepto de sueldo base, en donde observamos las siguientes diferencias durante nuestro periodo de revisión entre el 2017 a junio del 2021. Por ejemplo, en el 2017 nosotros observamos que bajo concepto sueldo base en maestro estaban por 417 millones aproximadamente, pero en la rendición eran 430 millones aproximadamente. Y pasa una situación contraria, por ejemplo, en el año 2019, donde el saldo según el maestro son los 405 millones aproximados y el saldo rendido bajo este concepto sueldo base es de 294 millones. Y eso genera una diferencia de aproximadamente 110 millones entre lo que yo tengo en mi maestro de remuneraciones, que finalmente es mi contabilidad, y lo que está rendido. Y esta situación ocurre, el proceso de revisión lo realizamos tanto para las subvenciones CEP, subvención general, que es el mismo proceso de realizar esta cuadratura entre lo que se observa en el maestro de remuneraciones de sueldo base como lo que se observa en la... Gracias. Como lo que se observa en la rendición de la subvención general, y en este caso ocurre lo mismo. Tengo diferencias ya que mi maestro de remuneraciones es superior a lo que es el saldo que está rindiendo. Y esto ocurre entre el 2017 y el 2021. Sí, yo creo que es lo lejos, sí. Bueno, y el proceso también se realiza en la subvención PIE, y es lo mismo que le hemos comentado, la cuadratura de sueldo base entre maestro y entre rendición, y en este caso también se observa que la rendición, o sea, que el saldo del maestro es superior al saldo de la rendición. Bueno, acá quisimos mostrar los saldos consolidados de estas tres subvenciones. En este cuadro se agrupan tanto CEP como subvención general y PIE, y aquí podemos observar que, por ejemplo, para el 2017, el consolidado de estas tres subvenciones, en el saldo del maestro de remuneraciones hay aproximadamente 3.292 millones, o sea, el de maestro, y en el de rendiciones hay 3.215. Si uno toma en cuenta todas las subvenciones y de todos los periodos, estamos observando una diferencia de aproximadamente 1.681 millones, ya que el saldo del concepto sueldo base de los maestros es superior al saldo que se rindió del mismo concepto. Bueno, aquí igual cabe destacar que finalmente nuestra cuadratura se realizó bajo solo un concepto de estos 78 haberes que incluye el maestro de remuneración. Ahora aquí también, y se va a ver hacia el final de la presentación, todas estas diferencias son básicamente, arrojan los procedimientos que hacemos nosotros como auditores en el que comparamos una información versus la otra para verificar que sean consistentes.
y por lo tanto esto debiera ser un procedimiento que se implemente para efectos de control. O sea, todos los saldos según maestros de remuneraciones debieran ser contrarrestados con los saldos de rendiciones. Debieran ser procesos que se incorporen dentro del curso normal de las operaciones o de las revisiones o controles que se hacen en el área encargado de las finanzas de Estado. Y usualmente debería fijarse un plazo para aclarar esas diferencias, porque, como lo dijo Juan Carlos al inicio, si las diferencias tienen un tiempo, después, si no se aclaran esos tiempos, se vuelve muy difícil poner al día el proceso. Entonces, el plazo de aclaración debería ser parte también del proceso. Para el área de salud, otro de nuestros procedimientos a realizar fue la comparación entre la dotación autorizada por consejo dentro de este plan anual, que fue la información que nosotros nos proporcionaron, en donde se observaba la cantidad de personas que estaban, la dotación que estaba autorizada para el caso del área de salud, y nosotros lo contrastamos con la dotación contratada que la pudimos observar en los maestros de remuneraciones del área de salud. Para este caso nosotros observamos diferencias, ya que la dotación contratada es superior a la dotación autorizada para los 3 años en donde pudimos observar el plan anual. En el caso del año 2019 existen 65 personas por sobre la dotación autorizada, para el caso del 2020 son 74 y para el caso de hasta junio de 2021 hay 22 personas superior a esta dotación autorizada. Y aquí también, desde el punto de vista de decir, oye, efectivamente hay dotación contratada superior a la autorizada, tal vez hay autorizaciones extraordinarias, buscar o debiera ser un elemento a mirar mensualmente, trimestralmente, semestralmente, como se defina, pero debiera haber ese control en el sentido de decir, oye, falta la autorización, o la autorización estaba en otro lado, o cuál es el proceso o el procedimiento que se va a realizar para que estas dos fuentes de información sean consistentes en los distintos periodos. Bueno, también como procedimiento para el área de salud se nos fue proporcionado el detalle de los trabajadores que tenían asociado el artículo 45, tanto el municipal como el de vivienda. Y en este caso lo que hicimos fue también contrastar la información de las personas que estaban en este detalle del artículo 45 y lo contrastamos con también el concepto de artículo 45 municipal y el artículo 45 de vivienda de los maestros de remuneraciones. Entonces en este caso pudimos observar que también existe una diferencia entre las personas y el monto que se observa en los maestros de remuneraciones respecto de los montos que fueron autorizados por consejo, tanto en cantidad de personas como en el monto que se les está proporcionando bajo esta asignación. Por ejemplo, para el año 2019 nosotros observamos que por consejo estaban autorizados 29 trabajadores con aproximadamente 89 millones de subvención para el artículo municipal, y en los maestros de remuneraciones existen 46 trabajadores con esta asignación, en donde el monto totalizado corresponde a 113 millones. Y esto nos genera una diferencia de 17 trabajadores que están por sobre el maestro de remuneraciones y con una diferencia de 23 millones aproximadamente. A nivel consolidado entre el 2019 y el 2020 para ambas subvenciones se observa una diferencia de 40 personas y aproximadamente 40 millones de pesos. Ya. En el caso de Fungi, una de las observaciones es que a nosotros se nos proporcionó una resolución que es del año 2020, que fue proporcionada por Fungi a la corporación, en donde se le solicita el reintegro de los fondos entregados por la Fungi. Nosotros
observamos que la administración anterior hizo un convenio para poder realizar el pago de la deuda, que en su minuto ascendió a 62 millones aproximadamente, en donde se acuerda pagar 48 cuotas de 1.300.000 aproximado, pero la nueva administración decidió frenar el pago de las cuotas debido a que la corporación no cuenta con un ítem presupuestario para poder hacer frente al pago de esta obligación, que es mensual, ya que los recursos que recibe de la Junji son con un destino, tienen ya definido su uso, por lo tanto no tienen como este flujo para poder pagar esta cuota extra. Y al final lo que genera como un saldo pendiente por claro, un saldo pendiente por pagar en este momento que asciende a 49 millones aproximadamente, sí, que aún se encuentra pendiente. La Junji también oficia a la corporación informando que existe una deuda pendiente de entre el 2017, 18 y 20 de aproximadamente 32 millones, debido a que la Junji solicita la restitución de los fondos asociados a las licencias médicas de los trabajadores, en donde en este oficio se detalla el nombre de los trabajadores y las fechas de las licencias, debido a que se efectuó el pago completo del sueldo, pero se entiende que finalmente las instituciones de salud también realizaron el pago a las personas, por lo tanto debiese haber existido la restitución de estos pagos para el caso de las personas que tengan licencia médica. Esto también es bien común en todo tipo de empresas que suceda este tipo de situaciones, pero de nuevo, o sea, deben existir procedimientos, mecanismos que permitan a aquella gente que está con licencia poder restituir o descontar los fondos relacionados a lo que paga la institución de salud, y poder hacer las restituciones y los descuentos pertinentes, si así amerita, si así lo determinan, pero en general pasan en muchas compañías que tienen que establecer los procedimientos de control, de rigor, para que esto no suceda y evitar que esto también siga sucediendo en el futuro y estos montos sigan incrementándose. Bueno, al final del informe nosotros también agregamos una sección de recomendaciones que están orientadas a todo el proceso de revisión. El trabajo nuestro, como mencioné al inicio, era contrarrestar información contable versus información proveniente de fuentes terceros, por ejemplo banco, la superintendencia, los decretos que existen, y poder contrarrestar esta información, poder contrarrestar los libros de remuneraciones, las nóminas de remuneraciones y de gasto con lo que tenía la contabilidad, etc. Hacer revisiones de consistencia de la información. Y aquí mostramos los principales hallazgos, las principales inconsistencias de información que nosotros observamos durante nuestra revisión. Y lo que se puede extrapolar también a otras dimensiones de la contabilidad o del control financiero. Como resumen para nosotros, y como recomendación general, es decir, mira, aquí hay que hacer un trabajo fuerte en todo lo que dice relación con la integridad y el registro contable, sobre todo en la parte de los ingresos. Hay que diseñar procedimientos, diseñar controles eficientes, que tengan una periodicidad en su aplicación, que existan responsables de la revisión, resguardar los decretos, mantener un archivo único correlativo que permita hacer una revisión más fluida de los registros, y que permita mantener la integridad de la documentación. Una de las cosas que también visualizamos, bueno, en mucha información que no está digitalizada o mucha información que se mantiene en archivos manuales, y por lo tanto el riesgo de que esa información se deteriore
se extravíe es alto y hay que tener un buen sistema de archivos. Establecer mecanismos de control en todo lo que es rendición de gasto y fondos, que los periodos de rendición o de acreditación sean pertinentes, que sean de acuerdo a la realidad y al manejo que tiene la corporación. Incorporar un programa de detección de errores, evaluación de riesgo financiero y fraude. Cuando hablamos de fraude, generalmente los auditores hablamos desde el punto de vista del manejo de los números, de la contabilidad. Y hay que incorporar ciertos procedimientos como buenas prácticas relacionados con este tipo de riesgo. Segregación de funciones, para nosotros es relevante que las personas, como mencioné en un inicio, aquellos que están encargados de recibir los fondos, de administrar los fondos, no sean los mismos encargados de efectuar las rendiciones, pues para que se produzca el control por oposición. Y también muy relevante para nosotros es todo lo relacionado con políticas, procedimientos, roles, responsabilidades de las distintas personas que están involucradas en todos estos procesos. Creemos que ahí es clave. Cuando nosotros estábamos en el proceso de revisión, que fue hacia finales del año 2022, vimos que se estaba empezando a trabajar en esto. No hemos tenido la oportunidad, no hemos revisado con posterioridad a esa fecha, por lo tanto no sabemos el estado, pero sí sabemos que era una preocupación en ese minuto. El análisis de cuentas, para nosotros relevante en cualquier organización. La contabilidad debe ser un elemento clave, creo que es un elemento que permite tomar decisiones, controlar, monitorear y resguardar los recursos y ser la contraposición de la información que proviene de terceros, bancos, decretos, ministerios, etcétera, porque también a veces los terceros también se equivocan y uno tiene que tener los elementos y tiene que tener las herramientas para demostrar también cuando hay equivocaciones de terceros o para sustentar muchas veces las posiciones que uno toma. Trabajar fuertemente también en las conciliaciones bancarias, todo lo relacionado con ítems conciliatorios antiguos, y como mencioné, cuando se deja pasar mucho tiempo en que las tareas no se ejecutan y sobre todo en la información financiera o contable, cada día que pasa cuesta más reconstituir la historia o el pasado. Trabajar también en los maestros de remuneración. En el informe aparece una serie de situaciones, de detalles y de trabajos adicionales que nosotros hicimos con algunos resultados. También aparece una jerarquización de las tareas que nosotros creemos que son las que son más urgentes de abordar respecto de otras. Y también la recomendación que ya conversamos un poco con la parte de finanzas, con la administración, es hacerse cargo de todas estas recomendaciones y todas estas diferencias que hemos trabajado. Nosotros hicimos una presentación a este consejo, creo que por ahí por septiembre del año 2022, cuando estábamos, o septiembre-octubre, cuando ya estábamos avanzados en el trabajo. Desde esa fecha a la emisión de nuestros reportes no cambió mucho la situación. Esperamos básicamente ese periodo obtener más información, obtener más detalles para nuestras diferencias, pero no obtuvimos más información, por lo tanto el informe no cambió mucho en relación a esa fecha. Después tuvimos una presentación con la administración desde el punto de vista del cierre de nuestros reportes y el que entiendo ustedes tienen en sus manos. Hay trabajo que hacer y hay materias que abordar como en toda organización, pero ya tener el diagnóstico y tener la jerarquización de las prioridades desde el punto de vista financiero contable, creo que es una herramienta que se debe utilizar para poder mejorar y poder adoptar mejores prácticas en el control y registro de estas transacciones. No sé si los señores concejales o señores alcaldes tienen consultas de la presentación. Está terminado, ¿cierto? ¿La Sí. presentación sí? Muy bien, muchas gracias, estimados.
está abierta la palabra, estimados concejales, por si hubiese alguna consulta, duda al respecto de la presentación que acaba de hacer la empresa Deloitte respecto a esta revisión, esta auditoría, esta revisión de procesos que se ha realizado en los periodos y en los datos que se han mostrado en la presentación. Sin duda, la documentación tiene algo más de detalle, digamos, y que no fue contenida en la presentación, que se pidió sea desde el punto de vista de lo ejecutivo lo más precisa y apuntando, digamos, a temas más bien que nos permitan conocer algunos datos, pero también tener algunas orientaciones. Así que está abierta la palabra. ¿Puedo pedir la palabra? Sí, para sumar algún antecedente. ¿Sí? Alcalde, con su permiso y con el permiso del Consejo Municipal, de acuerdo a las observaciones también que levantó, ¿cierto?, la empresa auditora acá presente, y para conocimiento también del honorable Consejo Municipal, nosotros como corporación, como administración, hemos ido trabajando también estas observaciones, no obstante que ya con anterioridad, es decir, desde que asumió la actual administración del nuevo Consejo Municipal a contar del año 2021 a mediados, pero también entendiendo lo que hubo también una modificación, una reestructuración en nuestra corporación, se ha venido trabajando, dado que esto también venía en levantamiento ya con observaciones anteriores, y es así que la administración anterior que me antecede, con la antigua secretaria general, ya venía trabajando y también se ha mantenido ese hilo conductor en trabajo, y es así como cuando la empresa auditora dice que una de las observaciones encontradas es que necesita segregación de funciones, nosotros ya como corporación ya nos encontramos y podemos informar que se han ido creando distintas unidades dentro de la administración y finanzas, como por ejemplo, contamos actualmente con una unidad de presupuesto, quien va, ¿cierto?, como dice su nombre, lo mismo que en el municipio, viendo cuál es el presupuesto que tiene cada ítem, cada una de las líneas, cada una de las áreas, ¿cierto?, y va también autorizándose que existe o no presupuesto disponible para las respectivas compras, contrataciones, entre otros. Asimismo, se ha reforzado también el equipo de control, se ha diferenciado las etapas de contabilidad, es decir, tenemos una unidad de contabilidad tanto en el área de educación, una persona encargada de la contabilidad de la administración central, otra persona encargada también con la contabilidad de educación y Junji. Asimismo, hemos ido trabajando también en cuanto a la observación que señalaban que existían un número limitado de cuentas corrientes. La actual administración asumió, si no me equivoco, Felipe me corrige, que teníamos 6 cuentas corrientes en la administración que asumió el año 2021, y dentro de este proceso de reestructuración de trabajo que ha venido trabajando la corporación, hemos abierto 14 nuevas cuentas corrientes. ¿Cuál es la importancia de esta creación de estas cuentas corrientes? En que vienen a diversificar y que no llegan solamente a un número limitado de una cuenta corriente, que era como un estilo de bolsillo payaso, disculpando el concepto, en el sentido que ingresaban recursos de proyectos de educación, recursos de proyectos de salud, Junji, entre otros, y era de una se iban sacando. Y esto, con esta nueva reestructuración de cuentas corrientes, permite que exista una cuenta corriente de proyectos de educación y vamos a saber ya cuántos recursos contamos en este proyecto, y también de acuerdo también a los proyectos que íbamos teniendo también con antelación. Asimismo, cuando se señala con respecto al tema de las cierres cuentas contables mensuales y anuales, podemos decir que el año 2022 se hizo un cierre contable anual y se comenzó ya con una apertura contable para el año 2023. Sin embargo, también se había realizado uno el año 2021 para comenzar el año 2022. Sin embargo, no teníamos antecedentes de un cierre anual con anterioridad. Sin embargo, fue una política y una creación también por parte de la actual administración para tener también una certeza de cuál es nuestro piso, ¿cierto?, con qué cerramos un año y con qué iniciamos el próximo. Cuando se nos habla también del control presupuestario, es por eso también la importancia de la creación de la unidad de presupuesto, dado que con esto también nos permite también una mayor fiscalización también y saber realmente cuánto presupuesto tenemos en cada ítem, que ya lo había comentado anteriormente. Y asimismo, yo sé que por la importancia que tiene, y sin desmerecer las demás observaciones, pero sabemos que la importancia también, y que lo hemos expuesto también acá en el Consejo,
con respecto a la situación de Junji, con respecto a esta deuda de arrastre, ¿cierto? Que vino y se asumió una deuda que existía con anterioridad. Nosotros este año, dado también las distintas reestructuraciones, trabajo administrativo y presupuestario de la corporación, la misma responsabilidad presupuestaria que ha tenido la administración y obviamente también con el importante aporte, ¿cierto? A través de la subvención que nos entrega la municipalidad, a través y con el apoyo también del Honorable Consejo Municipal, nosotros este año pudimos ya adelantar y poder pagar, normalizar parte de la deuda de Junji. Nosotros, si no me equivoco, el mes de mayo, en mayo pudimos pagar una parte de esta deuda pendiente que se venía de arrastre, aproximadamente 15 millones. No obstante, que nos encontramos revisando la situación de las deudas, de la cuota mensual, ¿cierto?, que se adeuda, dado que también nosotros tenemos que ser responsables por los presupuestos que contamos en la actual administración para el presente año, y también tenemos que hacer el ejercicio presupuestario para lo que nos queda del resto del año. Y nosotros también, para información del Consejo, y también agradecer a las bases, a cada funcionaria de la red de Junji, de la red de TF, de la administración que corresponde a la Corporación Municipal. Este año tuvimos una importante negociación colectiva con el gremio RTF, que representa a todas las trabajadoras de la red comunal, y se logró un buen acuerdo para ambas partes, lo cual también ha permitido que nosotros ya contemos actualmente de manera responsable con el presupuesto para Junji en este presente año. Entonces, después de la importante presentación que nos viene a hacer acá la empresa auditora Deloitte, le agradecemos también la presencia acá en terreno para que puedan dialogar y conversar con nuestro honorable Consejo Municipal y con el alcalde. Es que quiere también como dato, como información para el honorable Consejo Municipal, que nosotros como corporación hemos venido trabajando en estas observaciones con antelación y muy también de forma paralela a esta realización de este informe. Solamente. Muy bien, gracias, don Rodrigo. Está abierta la palabra, estimados concejales, ante eventuales consultas, dudas. Don David Luis, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar a todos los presentes, a los representantes de la empresa consultora que ejecutó esta importante auditoría, que nosotros también solicitamos en este Consejo Municipal. Era importante para nosotros saber el estado financiero respecto al funcionamiento de la corporación municipal. Pero dentro de las conclusiones y recomendaciones que ustedes nos hacen, a nosotros nos hubiese gustado tener mayor claridad sobre las cifras. Si hoy día existen deudas, si existen durante ese periodo, porque ustedes nombran diferencias, por ejemplo, consolidadas en remuneraciones en el área de educación, que hablan de 1.681 millones de pesos, que en el artículo 45 en el área de salud se habla de 40 millones de pesos, de 32 millones de pesos en deudas en Junji. Pues nos gustaría saber si eso significa que la corporación municipal hoy día, esas diferencias se transforman en ¿qué? En que solamente no están rendidas, o eso significa que finalmente la corporación municipal va a tener que acreditar de alguna u otra forma esos montos. ¿Qué va a pasar con eso? Esa es la gran incógnita que tenemos. También es importante que nos pudiesen responder sobre el proceso de la ejecución de esta auditoría. Ustedes se presentaron en septiembre del año pasado en este Consejo Municipal, donde nos informan prácticamente lo mismo que nos informan el día de hoy. Las observaciones, este proceso tenía esta cantidad de tiempo para ejecutar la auditoría, se les contrató para que se desarrollara en ese periodo de tiempo. Esas serían mis consultas, porque usted dice que de septiembre de 2022 hasta la fecha no cambió el panorama que ustedes
visualizaron en ese momento. Por supuesto que el análisis de las recomendaciones administrativas para poder ir mejorando, que ya el secretario general manifiesta que ya se está trabajando en eso, son positivas porque necesitamos ir mejorando y cada vez más mejorando la gestión dentro de la corporación para poder tener claridad sobre el manejo financiero de la corporación. Entonces, esas serían un poco mis dudas que me gustaría que me pudiesen aclarar. Perfecto. Gracias, presidente. Sí, gracias, don David. Yo creo que vamos respondiendo para no reunir. Perfecto, No hacemos sí, no hay entonces, ningún problema. sí. Bueno, efectivamente nosotros partimos nuestro trabajo por agosto del 2022 y desarrollamos nuestro trabajo aproximadamente en 60 días, agosto-septiembre. Ya más o menos teníamos nuestro trabajo y nuestro diagnóstico, nuestro informe. Y entre septiembre y noviembre básicamente esperamos que nos pudiera proporcionar información adicional para ver si nuestras conclusiones que teníamos se mantenían o cambiaban. Y fue muy poca la información adicional que llegó, porque básicamente cuando revisamos lo que estaba y lo que no, y por lo tanto nosotros cerramos nuestro informe en octubre del 22 y emitimos nuestro informe en el mes de noviembre. Noviembre está fechado nuestro trabajo y ahí terminamos y emitimos el informe. Y desde ahí hasta ahora no hemos revisado, no hemos actualizado más información. Eso desde el punto de vista del desarrollo de nuestro trabajo. Nuestro trabajo, y también lo mencionó Rodrigo y yo al inicio, nuestro trabajo estuvo orientado principalmente a las áreas que mencionamos: educación, salud, Junji y administración, pero a los ingresos y a las rendiciones principalmente, y revisamos información contable en la medida de lo posible. Pero se mencionó que no habían cierres contables, no habían análisis de cuenta, por lo tanto tú no puedes revisar la situación financiera completa como un balance de una compañía para determinar la posición en la que está, de activos, pasivos, deuda, cuenta, disponibilidad, pasivos, deuda y resultado final. Por lo tanto, esa fue una de las principales observaciones que dijimos: oye, mira, aquí hay que establecer procedimientos formales de cierre de balances que permitan determinar la información financiera de cada corporación a la fecha determinada. Se hizo un esfuerzo, hicieron un cierre al 2021 que nosotros no revisamos, porque entiendo que es para propósito del cierre del 2022, es decir, oye, yo voy a hacer una base, voy a hacer un 21 con la información que está disponible, que me permita a mí tener un punto de partida, es decir, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero un borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es mi situación hoy día y desde dónde parto? Yo creo que, mencionaba Felipe Rodrigo, que para el 2022 hicieron un balance que permite en ese balance visualizar la situación financiera que nosotros no hemos visto. Ya ahí te soy bien sincero, porque nuestro trabajo terminó en septiembre-octubre del 2022. Respecto de las observaciones que nosotros hicimos, entre lo rendido, entre la disponibilidad, el por acreditar, el acreditado, es trabajo que las corporaciones tienen que realizar. Esas rendiciones se tienen que hacer, o sea, en algún minuto se van a tener que trabajar y van a tener que completarlas, o sea, no pueden quedar in eternum, creo yo. No sé cuál es la historia que tiene la corporación respecto a saldos para acreditar anteriores, pero son tareas que se deben realizar y que en algún minuto se tienen que cumplir. No sé si respondí toda tu... Sí, quisiera hacer una pequeña intervención Sí, respecto a las conclusiones que nos acaba de informar. Para mí, en lo personal, no me satisface no la auditoría que ustedes están presentando, sino lo que nosotros necesitamos como Consejo Municipal. Nosotros necesitamos visualizar en qué estado financiero se encontraba la corporación, que siempre fue ese el fin de la auditoría. Hoy día las observaciones que ustedes nos hacen, por supuesto que ayudan. Lo otro, si esta presentación estaba hecha y lista en noviembre del año pasado, ¿por qué se nos presenta en junio de este año, a fines de junio, pasado un semestre completo?
Entonces, esas son las dudas que yo tengo. Y paralelo a eso, me gustaría hacer la consulta de cómo se está pagando la deuda a la Junji, porque nosotros traspasamos 955 millones de pesos a la corporación municipal a través de una subvención donde se estimó que los gastos iban a ser principalmente para Junji y Salas Cuna 270 millones de pesos. Me imagino que desde ahí se está pagando porque desde los fondos que llegan de Junji directamente no pueden pagar, devolver esos dineros que tienen que ir rendiendo cada año. Entonces me gustaría igual aclarar eso. Eso, presidente. Muy bien. Sí, para ir a lo de Junji. Con permiso y agradeciendo también la solicitud de información. Bueno, con respecto al tema, para aclararlo, el tema de la Junji, efectivamente, y lo señalé, es gracias también a la responsabilidad administrativa que hemos tenido en la adecuación, ¿cierto?, del presupuesto que ustedes nos entregaron, y efectivamente no es del aporte de la Junji, dado que la Junji tenemos principalmente para pagar remuneraciones, dado también los distintos, ¿cierto?, los contratos colectivos y los contratos individuales que tenemos con cada persona. Y efectivamente viene desde el aporte municipal de los 270 y fracción millones, que incluso fue incorporado textualmente en el convenio de traspaso para poder nosotros empezar de eso empezar a pagar. Pero ahí quiero dejar en claro que lo que nosotros hicimos fue primero un adelanto de deuda de arrastre que ya teníamos comprometido, que fueron 15 millones de infracción. Lo que nosotros actualmente tenemos pendiente y estamos actualmente en revisión es respecto a la cuota mensual que debemos desde enero del presente año a la fecha. Para que tengan conocimiento, nosotros de manera mensual recibimos a través de correo electrónico y a través de oficio que regularizamos esta deuda, e incluso los 32 millones que señalaba la empresa auditora, nos llegó ya una propuesta de convenio, el cual también está siendo revisado, pero todavía no se ha suscrito, es decir, todavía no es una obligación para nosotros. Sin embargo, esta deuda no ha sido pagada y necesitamos también ver la legalidad y la procedencia de la suscripción de este contrato, perdón, de este convenio por 32 millones y fracción, que es lo que nos señala ahora Junji que tenemos que regularizar, que fue levantado también por la empresa auditora, pero para claridad y para conocimiento de del Consejo Municipal, nosotros lo que hicimos en mayo fue pagar 15 millones que venían de arrastre del año anterior, y lo que nos queda pendiente son las mensualidades de este año. Pero como les decía también en la primera intervención que realicé, estamos también haciendo una proyección presupuestaria para ver si es que nosotros podemos asumir la responsabilidad del pago de esta deuda, que son estas cuotas mensuales que adeudamos, y poderlas normalizar este año, considerando que nosotros como corporación no hemos solicitado tampoco nuevos recursos para pagar esta deuda mensual que nosotros tenemos, y por eso queremos ver si nosotros la proyección que vamos a hacer podemos pagar este año, no obstante que vamos a tener muy prontamente ya la respuesta, porque estamos en el análisis financiero respectivo. Y con respecto a la presentación, efectivamente, como muy bien lo señala la empresa auditora, ellos culminaron un proceso, ¿cierto?, que era por el cual se contrató que esta auditoría con este procedimiento de revisión de lo convenido, ¿cierto? Es de público conocimiento por el Honorable Consejo Municipal que hubo un cambio de administración tanto en la Secretaría General, la exsecretaria, ¿cierto?, doña Daisy Sangüesa, luego yo asumí el presente año. Esto también conlleva a que yo también tenga un conocimiento respecto a los procedimientos que vienen desde arrastre, entendiendo que no es solamente esta auditoría, sino que también venían otros procesos, y asimismo también ustedes están en conocimiento, dadas las distintas intervenciones que hemos tenido tanto en comisiones tanto de educación, de salud, y también acá ante el Honorable Consejo Municipal, ya sean sesiones extraordinarias u ordinarias, que hemos estado principalmente enfocados a la nueva instalación de los nuevos procedimientos que tenemos en la corporación, no solamente lo trabajado por la auditoría, las observaciones, sino que también, y ha sido de público conocimiento, y tuvimos el día viernes también una sesión extraordinaria, es la instauración, ¿cierto?, de estos nuevos procesos de compra que han venido también a hacer un gran esfuerzo, un gran trabajo, no solamente para el equipo de la corporación, sino que también ha traído también sus repercusiones ante el Honorable Consejo Municipal, y es por eso que hemos estado. Y como les decía anteriormente, yo no estaba, ¿cierto?, como en condición de haberlo presentado de inmediato en enero o los primeros meses desde que asumí como administración, dado que también yo tenía que interiorizarme de lo auditado,
de cuál es la repercusión y también trabajar lo que no se había realizado y también empezar a instaurar los procedimientos, como lo hemos dicho en el inicio de la presentación, pero se ha venido trabajando fuertemente con el equipo de la corporación para poder ir a las observaciones presentadas por nuestra empresa, por la empresa auditora, perdón. Asimismo también los mismos procedimientos que uno va viendo, ¿cierto?, en la práctica que faltan para ir actualizando también los procedimientos de la corporación, pero eso apunta. Espero haber respondido, señor consejero. Gracias, Silvestre. A través de su intervención. Sí, está muy... Sí. ¿Está abierta la palabra, estimados concejales? Presidente, Don Carlos Durán, adelante por favor. muchas gracias. Saludar por su intermedio a todos los asistentes, a los integrantes de la consultora, a la gente de la corporación. Bueno, yo tengo más que nada algunas aprensiones y concuerdo con que no sé cuál es el motivo principal de presentar tarde el resultado de la auditoría, ya teniendo en cuenta que así como están las cosas al interior de la corporación y que, reitero, no se produce ahora, se producen hace muchos años atrás, y que los arrastres que se vienen soportando y aguantando se han tenido que ir saldando de alguna manera con lo que está disponible en cada una de las cuentas. Y ese es un detalle también que no es menor en ese sentido, y cómo en la actualidad se está tratando en lo posible de sanear, entre comillas, esta deuda histórica y los problemas históricos que ha tenido la corporación hace más de 20 años. Y que refutan obviamente en el día de hoy. Yo vuelvo a insistirlo, no me pareció haber entregado un adelanto del informe de auditoría. Yo creo que se cometió un error, porque a veces las cifras, los montos, la investigación misma puede sufrir alteración, ¿ya? Y yo creo que es mejor aguantarse hasta el final y no entregar adelantos, porque es peligroso. O sea, es una auditoría, es una investigación, no es solamente una revisión de tarea, disculpando la expresión, pero es una cosa seria que obviamente amerita la responsabilidad misma para que la información que se contenga y se mantenga no sufra ninguna alteración durante el proceso que tiene que terminar para llegar a la parte final. Nosotros desde la Comisión de Educación, el periodo anterior, hicimos la observación del convenio que se firmó con la Junta, y a esta comisión no fuimos tomados en cuenta en ese sentido, porque también decíamos que, y estaba Richard de testigo integrando la comisión, no procedía ese convenio, ¿ya?, por el monto que estaba establecido. Cosa diferente que se hizo, por ejemplo, cuando se pagó la deuda de la Cenabas, que se hizo un acuerdo y con un aporte extraordinario del Consejo, más la corporación, para saldarle en gran parte la deuda que se tenía con la central de abastecimiento, ¿ya? Que podría haber sido lo mismo con Junji, pero que no se hizo a través de un convenio. Nosotros también el año pasado, en esta comisión, ¿se recuerdan bien ustedes? También en una reunión le hicimos la observación a Rosita que qué pasaba con la deuda de la Junji, ¿ya? Porque nosotros conversamos con la Junji en su momento, y la Junji en cualquier momento podía poner término a su relación, a la colaboración, al convenio, y eran alrededor de 72 millones y fracción, y que después subieron a 90 millones. Entonces, tampoco se nos dio ninguna respuesta positiva de acuerdo a la situación que se planteó por esta comisión en este periodo, ¿ya? Y seguíamos preocupados por el convenio que teníamos con Junji, ¿ya? Porque para que después no llegara, yo sé que la Junji a lo mejor no lo iba a hacer, pero uno nunca sabe en este sentido, ¿cierto?, de dejar sin un convenio o sin un aporte a una comuna por una deuda, pero uno tiene que ponerse en todos los casos y en todos los lugares y actuar con lo correcto, que significa ponerse al día con lo que está pendiente. Ahora, en cuanto a la cantidad de las cuentas corrientes, me salta una duda. Los saldos que supuestamente no estaban ajustados de acuerdo a cada cuenta, que dice ahí, y lo que tiene relación con lo que debiera ser, sumado a la sobredotación que se explica en el ítem también, de lo que debiera ser contratado, de lo que no, de lo que está informado, de lo que no se informó, ¿tiene alguna diferencia, digamos, global que repercute, digamos, en el detrimento del patrimonio de la corporación o no? ¿Sí? No lo sabemos.
porque nosotros lo que hicimos fue, o sea, no vimos el patrimonio completo de la corporación, porque nosotros solamente vimos ingresos y las rendiciones. No sabemos el patrimonio que se compone de más cosas, de los otros activos, deuda u otras ítems que tenga la administración. Por lo tanto, no podría responder eso porque no tengo la impresión. Lo que sí nosotros, desde el punto de vista de las cuentas corrientes, nosotros revisamos los saldos, verificamos esos saldos con las cartolas, o sea, con la contabilidad correspondiente, y ahí, como mostramos en la presentación, habían ítems antiguos, partidas conciliatorias que hay que aclarar. Por lo tanto, para nosotros siempre el horizonte o el norte nuestro siempre fue la cartola. O sea, desde la cartola nosotros fuimos determinando diferencias para todos lados, pero tú tienes que tener algo contra que contrastar, y ese algo siempre es la contabilidad, y eso es lo que no estaba. Entonces, nosotros lo que podíamos hacer eran relaciones entre cuentas, saldos que permitieran sacar alguna conclusión. Por ejemplo, el maestro de remuneraciones versus la rendición. Para nosotros el maestro es lo que tú pagaste, es lo que salió desde el libro remuneraciones o la liquidación de sueldo. Y la rendición es lo que tú subiste para justificar las platas que te pasaron. Ahora, ¿cuál de los dos es el correcto? Es lo que hay que conciliar y que hay que determinar. Pero con la información que estaba y con el trabajo que hicimos no era posible llegar a esa conclusión cuál de los dos es el correcto. Quisiera ver que esto está en un contexto, como mencionamos, que no se hacían cierres contables ni análisis de cuentas. Entonces, por lo tanto, no lo podemos usar como sustento. Por eso, Rodrigo mencionó algo que me alegra escuchar, que es que en los periodos que ya dejamos, el equipo dejó de trabajar porque el trabajo se terminó, se están implementando cierres contables, se están haciendo cierres de cuentas, porque no hay otra forma. O sea, es la manera en que las organizaciones van reflejando los hechos económicos y sus procesos. Y que permiten dar respuesta a tu pregunta. El patrimonio. Es decir, ¿cuál es el patrimonio actual de la corporación? ¿Cuál es mi posición de caja y cuál es mi posición de deuda y patrimonial? O sea, ¿qué es el objetivo? Y entendemos que ahora esa herramienta, o por lo menos está bien avanzada esa herramienta y podrán dar respuesta a tu pregunta, creo yo. Dos cosas más, y con eso termino. En la actualidad, entonces, señor secretario general, ¿cómo vamos a normalizar un poco el tema? Yo sé que se estaba normalizando, pero aquí se ha hablado muchas veces en las reuniones de consejo por la sobrecontratación de gente en la corporación. Se ha mencionado una serie de cosas que tienen que ver con que hay mucha gente trabajando, con que esto, con que lo otro. Ya vimos la imagen de lo que estaba proyectado, lo que está y lo que supuestamente está sobrante, entre comillas. ¿Cómo hacemos esos ajustes? O sea, yo sé que es una respuesta más técnica y que le corresponde a la corporación como administración, ¿ya? Pero de aquí en adelante, ¿cómo vamos a ajustar todo lo que obviamente nos observa esta auditoría para poder quedar al día? ¿Cuánto nos significa, esa sobrevotación? ¿O cuánto nos cuesta indemnizar a quienes obviamente están en los cargos, ¿cierto? Y que obviamente se presume que están sobre esta sobrevotación. Entonces, yo creo que también es un proceso que va de la mano con esta auditoría, y que sería importante que una vez que se tenga claro eso, cómo se va a actuar, también se pueda informar al Consejo de lo que eso va a significar. Porque claro, nos podemos quedar con la auditoría, con las observaciones, con las estadísticas, con todo lo que se nos entrega, pero ¿cómo ya remediamos esto de aquí para adelante? O sea, para que no haya dudas al respecto y ver cómo quedamos cuadrados para empezar o para continuar funcionando con algo más normal dentro de las cifras rojas que pudiéramos o que pueda arrojar esta auditoría, ¿ya? Usted ya ha mencionado que se están haciendo evaluaciones, se están unificando ciertos temas para poder obviamente ir simplificando la situación, pero yo creo que me imagino que van a tener que tomar decisiones más extremas, digamos, en el sentido de hacerle caso a la auditoría, porque de lo contrario no sirve de nada que tengamos una auditoría que nos esté mostrando los déficits y las advertencias que están en rojo y no se haga nada, porque ahí ya la cosa sería distinta, ¿no? Y segundo, ¿este informe también se entregó al directorio de la corporación? No, todavía no. ¿Todavía no? No. Ya, perfecto.
Eso, alcalde, muchas gracias. ¿Estamos? Sí. Don Christopher Hidalgo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludos por su intermedio a los presentes. Agradecer la presentación que se hace. El informe, obviamente, hay que leerlo a detalle para poder tener mayor claridad respecto a los procesos. Yo tengo dos consultas a la empresa que hizo la auditoría y una duda si la puede responder también la parte jurídica de la Corporación Municipal de Panguipulli. Primero, cuando hablamos del análisis de cuentas, sobre todo en educación, cuando se dice que se analizó solamente el sueldo base de un total de 78 haberes, exacto. Esto solamente es una muestra de algún porcentaje, lo que quiere decir que la diferencia en su momento podrían ser superiores a lo que ustedes nos señalan. Me gustaría saber cuál es el porcentaje de la muestra que se realizó. Eso es lo primero. Lo segundo, en relación a la consulta que hacía el colega Ruiz, cuando ustedes terminan la presentación y hablan de que a la fecha no han tenido mayor información, yo creo que aclaremos el tema porque ahí yo creo que no se aclaró, colega, si sigue funcionando de la misma forma la corporación hasta el día de hoy o la información que no se entregó fue del periodo que ustedes auditaron. Eso es lo segundo. Y lo tercero, para los funcionarios de la corporación del área jurídica, cuando ustedes presentan el tema de Junji y hablan de las licencias médicas, cuando dicen que esto tenían que haber sido descontado de los funcionarios, las licencias médicas en su momento, yo ahí tengo una apreciación y por eso quiero que jurídica lo pueda aclarar. Porque yo tengo entendido que las licencias nosotros no las podemos descontar en el momento, ya que los funcionarios de las corporaciones, en el caso de los BTF, pasan a ser asistentes de la educación. Por ende, la ley dice claramente que a todos los funcionarios no se les puede descontar las licencias, sino que tienen que ser pagadas íntegramente y la institución después recuperar estos recursos, ya sea de la CISAPRE o de FONASA, y ahí, si el funcionario hizo la recuperación, ahí recién procede el descuento de la remuneración, pero no en el momento de que el funcionario está con licencia. Eso, presidente. Muy bien, gracias, don Christopher. ¿Hay dos consultas ahí? Sí. ¿Cuántos? Lo relacionado con la información de la auditoría es respecto del periodo bajo revisión, o sea, hasta junio del 2021. No se refiere a ninguna información posterior a esa fecha. Nosotros no hicimos ningún procedimiento a contar del 1 de julio del 2021 hacia adelante. Todo lo nuestro fue hecho el 30 de junio del 2021 hacia atrás, ¿ya? Entonces, esa es la cobertura nuestra y por lo tanto no hemos revisado el procedimiento, cifra, evolución de las observaciones posteriores a esa fecha. Efectivamente nosotros sacamos, determinamos muestras. Sí, pero por ejemplo, la muestra fue de 10 trabajadores, pero es un proceso independiente que no lo presentamos, pero que sí se encuentra en el informe. Para el caso de la cuadratura como tal, se incluyeron todos los trabajadores asociados a los maestros de remuneraciones. Entonces, en ese caso, no existe una muestra, sino que nosotros contrastamos la población total por año de la subvención versus el maestro. Por eso, la muestra fue en relación a cuando nosotros fuimos a pedir las liquidaciones, los contratos. En ese caso, nosotros seleccionamos 10 trabajadores por año. Para validar un poco la información que está en el maestro. Pero el trabajo se hizo al maestro completo. Claro, y al final fue solo a este concepto de sueldo base porque era el que se exigía en ambos, tanto en la rendición como en el maestro. Hay una consulta sí, jurídico. Si me permite. Sí, don Pablo. Sí, adelante, don Pablo. Agradecido. Sí, efectivamente, respecto de las licencias médicas, es un tema que se ha venido analizando. Referente a la consulta, el pago de las licencias médicas es un tema que se ha venido analizando desde hace bastante tiempo en la Corporación Municipal de Panguipulli, debido a que los funcionarios que se rigen por el Código del Trabajo, efectivamente, se puede y se debiese realizar el descuento de manera inmediata cuando el funcionario está con licencia médica, a diferencia de lo que pasa con los estatutos. Por ejemplo, funcionarios que se rigen por la 18.883 o por la 18.834, efectivamente ellos tienen derecho al pago íntegro de la remuneración mientras hacen uso de las licencias médicas. Eso es así porque la ley lo señala, los estatutos lo señalan.
Los asistentes de la educación, que se rigen por el Código del Trabajo, además se rigen por una ley especial que es la 19464, que establece en el artículo 4 que ellos tienen derecho al pago íntegro de las remuneraciones mientras hacen uso de licencias médicas, porque les aplica el Estatuto de los Funcionarios Municipales. Para el uso de permisos y licencias médicas se rigen por las normas municipales. Entonces la corporación respecto de Junji ha actuado de esa manera, aplicando esa normativa y ese criterio, y se ha realizado el pago de las licencias médicas mientras han sido utilizadas, y ese dinero se debiese recuperar en el momento que usted señala. Gracias, Pablo. Gracias, presidente. Sí, muy bien, perfecto. ¿Sigue esta la palabra, estimados concejales, estimados concejales? Presidente, Don Richard Stoss, adelante. bueno, saludar a cada uno de ustedes, darle la bienvenida. Me sumo bastante a las palabras que mis colegas ya mencionaron anteriormente respecto a que al menos yo en forma personal igual quedo con ese gustito de quedar con algunas dudas. Y dudas que al principio se hablaban de que se iba a hablar de salud, de educación y la parte administrativa, y se habló de Senda y de otros servicios que prestan, que la corporación alberga, por decir de esa forma, dentro del tema. Sí tener súper claro de que las cuentas estaban separadas, y esta administración lo mencionó hace un buen tiempo atrás, que ellos separaron las cuentas porque era la mejor forma de poder administrar todos estos fondos y no estar solamente dentro de una sola cuenta y saber si me pasé o no me pasé, digamos, de los gastos que yo tenía que realizar, para entenderlo de esa forma. Pero igual nos quedamos yo me quedo con esa duda de qué año en adelante está esta deuda con la Junji, de qué forma la vamos a subsanar. Se está subsanando con los recursos que nosotros como consejo estamos aportando, no de otros fondos, entiendo que de una cuenta que nosotros estamos aportando. Pero me queda eso, me quedan como hartas dudas, y sobre todo la sugerencia de la auditoría, cómo nosotros podemos como corporación mejorar lo que ya está, aparte de las cuentas, porque se habló mucho de las cuentas por separado, cómo nosotros podemos mejorar lo existente. Y sobre todo igual tenía acá anotado del ítem de la Junji, ya lo tenemos claro, que era lo que mencionó don Rodrigo, que tiene que ver con los recursos que nosotros estamos aportando como consejo. Y la deuda de arrastre, de qué año se genera, más o menos. Porque usted no, si bien la auditoría tiene una fecha de inicio y una fecha de término, pero aún quedo yo con esa duda de qué año se genera esta deuda de arrastre. 2009 en adelante. Sí. Y si existen otras deudas más dentro de la corporación, porque tenemos si tenemos esa deuda, puede ser esa, puede ser otras más, no tengo claridad tampoco de eso. Son algunas cosas que me quedan las dudas, porque yo imaginaba otro tipo de información, va a ser muy honesto. Sí. No, en general, la auditoría se refiere a un estado financiero completo. En general esa es la auditoría. Ahí es donde uno puede hacer una auditoría. O sea, donde hay un balance, donde hay una posición de activo, una posición de pasivo, un patrimonio, resultados, análisis del flujo y descripciones de toda la posición financiera de las compañías o de las corporaciones o de la entidad que sea. Pero nosotros no tuvimos acceso a ese balance y nuestro trabajo, por lo tanto, fue acotado a una porción de la información financiera que estaba relacionado con los ingresos, las rendiciones, que eran básicamente ingresos y gastos. Una parte, por decirlo de alguna manera, de un estado financiero. O sea, el estado financiero, si pudiéramos decir, tiene 4 partes: activo, pasivo, patrimonio, resultado. Nosotros miramos desde el punto de vista del resultado. Si yo quiero saber la posición de deuda de la compañía, tengo que mirar la posición de pasivo. Si quiero saber el patrimonio, tengo que mirar activo menos pasivo, me da el patrimonio. Por lo tanto, nuestro trabajo se circunscribió, me cuesta decir, a lo que mencionamos nosotros. Claro, yo por eso le preguntaba, sí, porque yo imaginaba que iba a ser un poco más extenso el tema. Entonces cuando yo voy viendo acá se abocaron algunas cosas y cosas que nosotros de una otra forma, la Comisión de Educación y de Salud, sí habíamos visto. Entonces para nosotros no fue nada extraordinario
disculpen la palabra, No, de haber visto esto, porque al final nosotros fuimos solicitando algunas informaciones que tanto en la parte de área de educación y de salud se nos fueron entregando, y algunos datos que también de una otra forma manejamos, vuelvo a insistir, por lo que ya se nos había mencionado y que nosotros en comisiones habíamos solicitado también. Entonces nosotros, vuelvo al tema, yo me imaginaba que iba a ser algo global, como usted acaba de mencionar, y que íbamos a tener el registro del balance general de patrimonio y pasivos y activos completos de la corporación, porque esto involucra tanto a salud y a educación, y algo menor en el tema de cuentas respecto vuelvo a insistir, a estos servicios de Estado que están dentro y que de una u otra forma nosotros también realizamos aportes como consejo a Senda, a un aporte a Elige Vivir Sano, que tiene otro nombre creo ahora, porque cada gobierno le cambia el nombre, pero siguen funcionando ahí. Entonces tener claro eso, porque al final nos quedamos con esa sensación. Yo al menos en forma personal, debo ser muy honesto, me quedo con esa sensación de que faltó más información, que quedamos con ese gustito como que algo faltó. Así que eso, muchas gracias. Había pedido la palabra a la señora Georgina. Pero otro. No, relacionado con lo mismo. Pero vamos con la Me va a primera- apoyar en lo vamos que con yo la dije. Es primera que para que no pregunta. se pierda el hilo no bajo. Y solamente una cosa cortita. El hilo El hilo conductor. de una consulta. Sí, es que lo que pasa es que yo... Respecto a lo mismo que comentó Sí. Richard. Concordamos y lo analizábamos nosotros acá con los colegas igual, y de verdad que a nosotros nos parece bien pobre la auditoría. Porque esperábamos más, porque necesitamos tener la información completa. Ahora yo no sé por qué no accedieron a los 4 o a los 2 restantes ítems que ustedes dicen que de una auditoría. O sea, ¿por qué no pueden acceder a la demás información? ¿Me entiendes? Porque realmente estas cifras nosotros un poco ya las habíamos analizado, las habíamos visto. Entonces, como pescar ese resumen, ponerlo acá y como se dice, cumplir. Entonces, yo de verdad que me van a disculpar, pero lo encuentro bastante pobre la auditoría. No le encuentro la solidez para poder decir, mire, aquí este es el tema, aquí están las cifras, aquí está, esto es lo complejo, ustedes pueden determinar o pueden, no sé, analizar, y ya queda en manos de ustedes el poder dar profundidad a los puntos que nosotros pudimos recabar de acuerdo a, porque al final, o sea, quedamos igual, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no es lo que yo esperaba, de verdad. Pero miren, yo antes de darle la palabra a señora Cristina, o usted... No, es que respecto sí, a- respecto a lo mismo que dice mi colega, yo por ejemplo aquí anoté con tremendas letras sugerencias de la auditoría, y sugerencias de la auditoría me quedé con esa sensación de que separe las cuentas, pum, y con la separación de las cuentas va a tener todo más claro. Para ser muy honesto, o sea, Yo solamente Perdón. lo coloco como antecedente porque el origen de las conversaciones y de este proceso data de presentaciones que hizo nuestra ex secretaria general al Consejo y al directorio. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan y revisan las actas y revisan la documentación que se presentó, aquí en este mismo espacio hubo en algún momento una lata presentación de números de la corporación. ¿Ya? Y lo que yo recibí de parte del Consejo es que esa información era insuficiente y que exigían que se aclararan cifras porque las cifras que se estaban entregando no eran las cifras y un largo etcétera. ¿Ya? Y ese fue el origen de levantar un proceso externo, porque este es un proceso externo de revisión que en términos concretos viene a decir que no es posible, por ejemplo, acreditar deuda porque no hay cierre contable y no hay balance. Eso es lo que acaba de decir eso es lo que acaba de decir en términos concretos. ¿Ya? Cosa que ya se había advertido porque en el proceso inicial, obviamente uno de los primeros elementos para poder ver el tema de las consultas que se están generando acá es precisamente tener el balance a la vista o hacer las consultas respecto al patrimonio, que es lo que te apunta don Carlos, que es bastante distinto del presupuesto, es bastante distinto del estado financiero, el patrimonio es otra cosa. Entonces efectivamente esas presentaciones fueron una, dos creo, y a partir de ahí surgió la propuesta de generar una auditoría. Además, en esto yo debo ser muy claro, las auditorías no son gratis.
Y las auditorías tienen su profundidad en función del monto a invertir también. ¿Ya? El monto de inversión de esta auditoría es de 20 millones de pesos. Un monto que hubo que recoger, sacar de por aquí y por allá, para poder hacer la contratación. Una auditoría profunda, estamos hablando de 80, 100 millones, y ahí me corrigen ustedes porque hay un tema en eso. Plata que no teníamos disponible. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esto tiene un punto, tiene un periodo, tiene una acotación respecto a aquello. Pero es bueno precisar aquello, digamos, porque respecto a la deuda, en algún momento acá se presentó el dato de la deuda. Se dijo cuánto era la deuda, ¿ya? Pero no hubo credibilidad respecto a eso. No hubo credibilidad y se pidió una auditoría externa. Entonces, esto se está presentando hoy día y naturalmente la información que se está presentando, mucha coincide, digamos, precisamente con la información que fue recabada desde el punto de vista del trabajo también que se estaba haciendo al interior de la corporación, trabajo contable, trabajo financiero, la segregación de los cargos, por ejemplo, que es un tema fundamental, el control cruzado, que eso es una norma básica de Contraloría para uso de recursos públicos, que no se producía, control no cruzaba la información y no autorizaba. Habían temas que efectivamente tienen que ver con eso. Yo lo menciono para darle cierto contexto, digamos, al proceso de conversación. Sí, alcalde, solamente para terminar, es que igual no me queda clara el por qué no se pudo acceder al resto de la información que usted mencionó hace un rato. Cuando yo me refiero al tema del patrimonio, que usted dice que no tiene nada que ver, está bien, pero yo pregunto si realmente las observaciones que se encuentran ahora en esta auditoría atentan contra el patrimonio de la corporación, que es muy distinto, porque de acuerdo a eso yo voy a tener una base para poder decir efectivamente aquí hay un detrimento, de acuerdo a lo que se investigó, de acuerdo a lo que se auditó, y por lo tanto nosotros como Consejo estamos plenamente en derecho de ir a la Contraloría y de poder pedir mayor investigación al respecto entonces, para que la Contraloría haga su trabajo y nos diga efectivamente, de acuerdo a la auditoría que se hace, si efectivamente existe aquí un dolo, si existe un juicio de cuenta, si hay un tema que obviamente trasciende en el tiempo, alcalde, y se busca responsabilidades, porque en el fondo, claro, usted dice, se paga la investigación, claro, pero por lo mismo, si se paga una auditoría, tenemos que tener los antecedentes suficientes para poder, obviamente, nosotros también determinar las responsabilidades respectivas, para que no quede solamente en que, claro, se cumple con auditar, se cumple con verla y revisar las cuentas y las partidas, pero lo que nosotros también perseguimos como Consejo es que alguna vez por todas se aclare esta situación en materia que, obviamente, también la ciudadanía transparente la información y se diga, mire, esto es lo que se procede, esto es lo que vamos a hacer, para que de alguna forma también nosotros tengamos la claridad y quedemos conformes, porque yo vuelvo a reiterar, yo no quedo conforme con esta auditoría. Y se lo digo en buena lid, no lo digo en mala. No quedo conforme con la auditoría porque obviamente no refleja lo que nosotros realmente queríamos en torno quizás a lo que se presume está dentro del funcionamiento de la corporación municipal. ¿Ya? Y vuelvo a reiterar porque la gran parte de las observaciones de las partidas, si es para bien de nosotros mismos que integramos cada una de las comisiones, las fuimos viendo. Y usted mismo fue testigo que cada vez que nosotros le presentábamos también una observación a lo que era el tema del presupuesto, de la contratación de salud, cuando veíamos el plan anual de salud, cuando veíamos el plan anual de educación, íbamos también haciendo las observaciones respectivas que tienen relación con lo mismo que hoy día se nos ha entregado. Eso solamente, alcalde. Muchas gracias. ¿Usted terminó, Richard? Sí, porque ahí estaban cruzados. Señora Georgina, tiene la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Dejamos así, no sé. No se preocupe. Tranquilo. Bueno, primero saludarles, por supuesto, a cada uno de ustedes, ¿cierto? Y bueno, yo también me quedé con ganas de más. ¿Ya? Y yo voy a hacer una pregunta bien directa. Y espero que me la respondan con un sí, con un no o de la forma más simple posible. Cuando nosotros asumimos como concejales, se hablaba mucho de que en la administración pasada había dejado una deuda. ¿Ya? Cuando se nos informó a nosotros que iba a haber una auditoría,
Entonces, por mi parte yo dije que bueno, porque ahí se va a poder aclarar estos puntos. Entonces mi pregunta es, ¿la administración pasada dejó deuda o no dejó deudas? No puedo contestar esa pregunta. Lo que sí yo puedo contestar en función del trabajo que nosotros hicimos, que hay saldo y hay partidas por acreditar, ¿ya? O rendiciones por efectuar. Y eso se desprende del trabajo que nosotros hicimos. Si eso, ¿en qué se convierte eso después? No es parte, o sea, no fue parte del alcance de nuestro trabajo. ¿Y el trabajo que ustedes realizaron fue solamente de la administración pasada? Fue hasta junio del 2022. Pero desde ahí hacia atrás. Desde ahí hacia atrás. Sí. Hasta el 2017. Hasta el 2017, sí. Ok. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Cristina. Don Gerardo Sás. Bueno, primeramente saludar a todos, ¿cierto? Saludar al equipo, ¿cierto?, que hizo la auditoría y los funcionarios de la corporación. Bueno, yo creo que para nosotros igual hubiera sido importante, ¿cierto?, haber tenido esta información antes, efectivamente, cuando efectivamente se fueron terminando los informes. Hubiera sido ideal, la presenté anteriormente, porque siempre es importante para nosotros el tiempo, en el sentido de que el tiempo te permite operar en forma para ir en el fondo implementando muchas de las mejoras igual que ustedes plantean. Que yo en el fondo entiendo de lo desprendido en esta auditoría, que era también un tema que yo planteaba anteriormente también, que en el fondo la auditoría iba a comprobar algunas situaciones que nosotros ya habíamos planteado, que tiene que ver con recomendaciones que también había hecho la Contraloría en base a lo que es la modernización del Estado, sobre todo de este tipo de corporaciones. Porque en base a lo anterior, yo tengo la claridad, ¿cierto?, de que por lo menos, y en base también a la respuesta que ustedes han planteado, a la pregunta de la señora Georgina y a la información que se ha desprendido, que en el fondo, si bien en la administración anterior, que fue lo que se auditó, había que hay cosas que mejorar en la modernización, en rendiciones, en proceso administrativo, en separación de cuentas. No hay en el fondo una situación en la cual se pueda, o alguien pueda decir que aquí hubo en el fondo un acto de mala fe, donde en el fondo se buscó cierto, causar un daño al patrimonio de la corporación. Y ustedes eso con sus respuestas también en el fondo lo han planteado, porque es importante decir las cosas con claridad, porque en algún minuto se trató de buscar ese tipo de situaciones en las cuales obviamente a la luz de esta auditoría y de otros procesos queda claro en el fondo que no es la situación que alguien puede argumentar, ¿ya? Porque acá en el fondo lo que nos queda claro es que acá en la corporación ya, si bien hay un saldo que nosotros ya conocíamos, ¿cierto?, que tiene que ver con una deuda histórica de esta corporación, tiene que ver con que en el fondo hay deudas que no se han rendido hace deudas de 20 años o de antes, como fue el 2009 con la Junqui, por ejemplo, donde ya con el tiempo obviamente es difícil reconstruir la historia de esos gastos por un hecho que tiene que ver con el espíritu de las corporaciones, porque hablemos como es el tema, las corporaciones, yo siempre lo he dicho, tomando obviamente el resguardo de los casos, en mi opinión, siempre han sido, si bien el espíritu con el que se crearon fue agilizar la acción del Estado, en mi opinión personal, siempre cuando se crearon por el 80 fueron una anomalía del sistema administrativo, porque te permitían en el fondo saltar el proceso normal, ¿cierto?, que se conoce, ¿cierto?, dentro de los municipios de gestión, que son todo lo que nosotros conocemos y que obviamente en otras corporaciones del país se ha visto en el fondo históricamente las situaciones que se han generado. Que menos mal el caso de Panguipulli no es así, porque acá nosotros podemos decir que las finanzas de la corporación han tenido la capacidad en el fondo de poder seguir funcionando con muchas situaciones que muchas veces van fuera de lo que tiene que ver con las administraciones municipales. En la gestión anterior en los municipios, en la gestión anterior hay que decir que hubo un tema que se tocó
hacer cargo a los cálculos que hacía el Ministerio en el pago de la subvención, de lo que tiene que ver con la subvención por estudiante, que se hizo en una época donde no había muchos estudiantes, estaba la pandemia, y eso también generó una deuda, que fue una deuda generada por el Ministerio. Entonces, a mí lo que me gustaría es que en el fondo, ya dilucidando que obviamente aquí no se puede decir que hubo de parte de la administración anterior, que lo que se buscó en algún minuto hay que decirlo con claridad, porque por eso se invirtió esta plata, porque como planteó el señor alcalde acá, en algún minuto para algunas personas fue insuficiente la información que se entregaba, se buscó decir otra cosa y quedó claridad en el fondo, y en eso yo quiero ser bien directo. Hoy día queda claro en el fondo que no hubo un dolo ni un daño al patrimonio de la administración anterior. Y si alguien puede decir lo contrario, también es importante que lo diga con claridad, porque hasta ahora queda claro que en el fondo esa situación no se vio. Lo que sí se... No, pero lo quiero plantear porque... No, pero quiero decirlo con claridad. Pero ¿quién lo buscó? No, pero por algo, a lo que voy yo, por algo, en sus palabras, se buscó hacer una auditoría a la administración anterior. ¿Auditoría por escrito? ¿Qué le pido? Dígalo usted, yo no tengo problema en decirlo. Don Felipe, ¿usted le puede acreditar aquí al concejal? Yo no tengo ningún... Hay un oficio ingresado por el ex concejal Keller pidiendo la auditoría. Entonces... Bueno, por eso le digo, yo no tengo problema. Lo importante es aclarar, yo sé, señor alcalde, lo importante es aclarar la situación, y lo importante yo creo para nosotros es que aclarado ese punto, igual la auditoría nos sirve en el fondo para dar robustez a nuestro trabajo, que tiene que ver con ir mejorando la gestión de nuestra corporación, y de la mano con eso el desafío más grande para nuestro gerente de la corporación y nuestro equipo tiene que ver con que en el fondo cada día nuestra corporación vaya generando mejores condiciones de gestión, mejores condiciones de poder modernizar la gestión de la corporación, y se reconoce el trabajo que se ha hecho hasta ahora en ese sentido, y esperamos que cada día sea mayor, porque en el fondo lo que nosotros necesitamos es que cada día en el fondo tengamos la capacidad de que podamos en el fondo ir instalando nuevos procedimientos para que así lo que nosotros tenemos en la corporación cada día pueda ir siendo más transparente para la comunidad, que es lo que la comunidad los pide. Así que yo en el fondo llevo mucho antecedente claro de cosas que hay que mejorar. Me queda claro que no hay un detrimento a la corporación, y también en el fondo de que nosotros tenemos que ir tomando todas las recomendaciones, tanto que lo hace la Contraloría como esta auditoría, para ir modernizando la gestión de estos procesos, sobre todo ahora que estamos a la altura de ya en un tiempo un traspaso de un área tan importante como es la educación, porque obviamente nosotros vamos a traspasar nuestros colegios a el gobierno central, y obviamente ellos los piden, ¿cierto?, que ciertas cosas se cumplan. Así que yo por lo menos me voy en el fondo con que hay que seguir trabajando en mejores prácticas y desarrollando procesos que tienen que ver con la modernización del Estado, para que cada día en el fondo podamos construir una corporación que en el fondo tenga más capacidad y robustez en cuanto a la transparencia y a la gestión de nuestros recursos dentro de la corporación. Así que yo agradezco la presentación y me quedo con el informe, y obviamente sería importante igual si los pueden enviar la presentación que hicieron, sería muy importante, porque nosotros obviamente igual la vamos a estudiar acabadamente. Así que gracias por la presentación. ¿Terminaron? Sí, sí. terminé. Perdón, Sí. yo pensé que iba a seguir. Disculpe. No, yo terminé. Disculpe. Ya, muy bien. No sé si hay alguna propuesta de usted o aclaración, don Rodrigo, no sé. Dele doy inmediatamente a don Carlos y después don David. Bueno, señor alcalde y honorable consejo municipal, quiero solamente señalar, ¿cierto?, de que este informe nosotros también lo vemos como un avance, ¿cierto?, pero sabemos que hay que seguir trabajando en más. Obviamente que luego de la exposición y de acuerdo también a la solicitud, nosotros vamos a enviar también de manera digital el informe a, como copia al honorable consejo municipal, al secretario,
al alcalde y también la presentación. Así que para que tengan también a su disposición, también para un estudio más acabado también, dado el rol del honorable Consejo Municipal. Y asimismo quiero solicitar el permiso para que pueda hablar don Felipe Rodríguez, nuestro encargado de Finanzas y Administración de la Corporación, para que pueda aclararle respecto a alguna inquietud. No nuestro secretario, nuestro encargado de Finanzas y Administración, para que pueda aclarar respecto a la situación de que en varias consultas han realizado, pero también yo quiero dejar instalado y también a lo que nos señalaba el concejal Durán, bueno, en realidad todos los concejales, acá también el concejal Saez, esto es un punto no de partida, sino que, ¿cierto?, que era una evaluación que ya, si bien la administración había entregado antecedentes al honorable Consejo Municipal, pero esto viene una empresa externa a hacer un levantamiento, ¿cierto?, un muestreo de la situación que tiene la corporación, y esto tenemos que ir trabajando más. Sabemos que hay antecedentes, ¿cierto?, que van a requerir eventualmente alguna indagación más profunda, y se ha ido deslizando también por parte del Consejo algunas vías a seguir posteriormente. ¿Puedo darle la palabra? Sí, respecto al punto de cuál punto, don Felipe. Con respecto al tema de los montos no rendidos, con respecto a los montos. Ya está, sí, don Felipe, por favor. Presidente, concejal, bueno, tomé apuntes sobre las intervenciones que vienen. Respecto a las consultas que hubieron sobre la deuda, si es que efectivamente existía una deuda de la corporación, efectivamente esos 1.311 millones que al 2020 se declaran como saldos no acreditados, puede pasar a ser una deuda de la corporación o es un pasivo de la corporación ante el Ministerio de Educación. Efectivamente, la aplicación de fondos que son para fines exclusivos, que no se encuentran en cuentas corrientes, pero que hay un saldo que no está rendido, efectivamente pasa a ser un pasivo, y ante el eventual traspaso de la educación al servicio local, en este caso la corporación o el municipio tendría que hacer reintegro de esos fondos al ministerio. Por lo tanto, puede constituir o se puede determinar que es un pasivo también la no aplicación de fondos o la no rendición de los recursos. Respecto a la consulta que hacía el concejal Durán sobre cómo si hay un detrimento patrimonial o cómo se puede llevar esto en adelante, por eso es que se generó el año pasado un plan de equilibrio financiero, justamente para poder gastar en orden y poder sostener el gasto que existía, o como se denomina la sobredotación de educación. Es por eso que se instauró, se firmó un convenio de transición con el Ministerio de Educación para poder aumentar el ítem de normalización de FAE para el pago de remuneraciones. Se determinó pasar el 100% del aporte municipal al pago de remuneraciones, aumentar el porcentaje de gastos de remuneraciones debidamente justificado en los planes de mejora de los establecimientos de un 50 a un 70%, y generar un aumento de la subvención PIE que permita absorber también gasto de la subvención general, obviamente justificado dentro de los planes de cada establecimiento. Respecto a las consultas sobre si era posible tener un informe, que la empresa auditora pueda generar un informe prácticamente de estado financiero, la respuesta es no, porque no hay estado financiero, o sea, no había balance, no hay estado de resultados, por lo tanto poder determinar cuáles son mis pasivos, cuáles son mis activos. Si no los tengo definidos en contabilidad, es imposible poder generar un informe respecto a eso. Y sobre la última intervención del concejal respecto a detrimentos patrimoniales, claro, efectivamente, bueno, la empresa auditoria, yo creo que ellos no pueden determinar si hubo o no un detrimento patrimonial sobre el patrimonio de la corporación, pero sí se deja establecido, por ejemplo, que hubieron, por ejemplo, en el artículo 45 se establece que
se pagaron más de 40 millones por sobre lo autorizado en el Consejo, sobre lo autorizado por el Consejo Municipal. Y además, por ejemplo, 1.600 millones gastados en una vez o pagados y que no se encuentran rendidos a la Superintendencia de Educación. Por lo tanto, si se puede extrapolar de eso, posiblemente podría haber un detrimento patrimonial en caso que efectivamente esa condición no se lleve a cabo o no se puedan hacer las adecuaciones o las rendiciones a posteriori de esos fondos. Señor alcalde, ¿puedo decir algo? Sí, una pregunta. Sí, perdone, es que lo que pasa es que eso de que posiblemente, que sí o no, la idea es que usted se haga cargo de sus palabras, o sea, si es sí o no, porque usted dice posiblemente podría, no. O sea, en caso que no se hagan, por ejemplo, las reaperturas de plataforma y no se pueda rendir, siempre y cuando esté justificado esos 1.600 millones, habría un detrimento patrimonial de las arcas de la corporación. No sé si está respondida ahí la... No, sí, por eso quería ver si él se hacía cargo de sus palabras, porque lo ideal es que igual, ojalá, que estos informes igual son importantes que la corporación algún minuto los entregue para nosotros poder hacer las respectivas revisiones, porque obviamente la idea es que hablemos sobre los datos concretos siempre igual. Eso es lo que yo vuelvo a insistir. El año anterior, no tengo las fechas acá, digamos, nuestra ex secretaria general presentó información respecto de esto. ¿Ya? Presentó las cifras, presentó los saldos no acreditados, presentó la información que está mencionando don Felipe. Esto fue presentado debidamente al Consejo. Y antes de ser presentado al Consejo fue presentado al directorio de la corporación. Aquí no hay que olvidar que hay un directorio que es el ente que rige, digamos, la decisión orgánica de la corporación, más allá de las presentaciones al Consejo Municipal. Entonces, esa información que está disponible. ¿Ya? Entonces, don Felipe solamente está dando cuenta de varias consultas, porque él es el que se maneja en el tema de los números dentro de la corporación. Más allá de que se haga cargo o no se haga cargo de las palabras, digamos, yo creo que no va por esa línea la conversación que tenemos que tener. Digamos. Acá podemos tener dudas, pero no necesariamente entrar en esa línea. Si está respondida, no sé si tiene algo más que agregar, don Felipe. Bueno, solamente para complementar que la Superintendencia de Educación va generando año a año periodos de reapertura de años anteriores para las rendiciones de fondos. En este caso, se juega alto con la prescripción legal, por lo tanto, por ejemplo, si hubieron fondos que no se rindieron en el año 2017, ya pasaron los 5 años, por lo tanto no se puede pedir reapertura de plataforma como para poder rendirlo ahora. Nosotros estamos como equipo de finanzas de la corporación, estamos trabajando en el análisis del año 2018, porque este año podría eventualmente abrirse la plataforma para verificar rendiciones anteriores y poder ver todo lo que no se rindió en el año 2018 y que está en norma y poder ingresarla nuevamente o ingresarla a la plataforma de la superintendencia. Por ejemplo, si ya han pasado los 5 años, lo que es 2017, por ejemplo, ya no podemos rendir. Por lo tanto, ahí tendríamos que ver en caso de municipalización, si puede haber algún proceso especial, pero para el tema de las rendiciones de los fondos no rendidos en su momento, es bien complejo en un tema cuando ya va prescribiendo el plazo legal para poder solicitar apertura de año anterior. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a lo que están mencionando? Sí, estaba pedida la palabra, sí, don Carlos. Don Carlos. Se la aconsejo, pero... Sí. Ya. No, es que mencionaba don Felipe. Don Felipe, que habían mencionado pendiente en la parte de educación, ¿cierto? ¿Se refiere a educación o salud? ¿Al superintendente? ¿Rendiciones? Sí, sí, de hecho la auditoría presenta la muestra que aplican, indican que bueno, hay 1.600 millones gastados que no están rendidos en una vez de remuneraciones. Sí, a solo remuneraciones. En una vez, solo hace de 78 veces. Ya. ¿Y las rendiciones pendientes tienen que ver con la ICEP y todo eso?
set pie, subvención general por retención, mantenimiento y fallo. Ok, eso. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Parece que habíamos, con Carlos David había mencionado. Bueno, la verdad es que con esta información yo creo que se despejan también muchas dudas con respecto al tema de los pasivos, en torno a lo que son los montos que están registrados, en torno a la complejidad que significa que no estén rendidos, ¿ya? Porque claro, aquí se ha mencionado de que si traspasamos a la educación al sector del Estado, al SLEP, vamos a tener serias dificultades, porque tenemos que tener todas las cuentas saneadas, tenemos que tener todo rendido para poder hacer el traspaso. De lo contrario no se puede hacer, o de lo contrario, este consejo, como lo hizo hace un par de consejos atrás, va a tener que aprobar una cifra cercana, si es que no coincide en conseguir los montos para ir saldando estas deudas. Porque por lo mismo se hizo un aporte la otra vez de 500 millones de pesos que aprobó este Consejo Municipal justamente para ir tratando de equilibrar la situación financiera de la corporación. Por lo tanto, de acuerdo a esto, yo no voy a ser abogado del diablo aquí en ese sentido y no voy a jugármela por improvisar en ese sentido, porque no soy yo experto. Pero yo voy a pedir, y los colegas que se quieran sumar, una presentación a la Contraloría, señor alcalde, y si es necesario a la Fiscalía, para que se investigue esto. Porque al final, yo vuelvo a reiterar, nadie se hace responsable de esto que está pasando. Y tiene que haber un responsable. Tiene que haber alguien que diga, no sé, pues, esto no se hizo, y si lo justifica, bien, pues. Pero tampoco nosotros podemos estar al alero de las suposiciones y estar tratando de sonsacar o tratando de cada vez que haya alguna situación compleja pedir explicaciones del por qué. Y nos vamos a seguir encontrando con situaciones que, vuelvo a reiterar, se arrastran hace muchos años dentro de la corporación, ¿ya? Entonces, yo le pido, presidente, que por lo menos yo y los colegas que se quieran sumar, don Christopher y don David parece que también, lo hemos estado conversando mientras tanto en el interno, y vamos a hacer que la Contraloría se haga cargo de investigar. Porque aquí nos quedan bastantes dudas, ya la mayoría lo hemos expresado, y para eso están los entes contralores que rigen el funcionamiento de los servicios del Estado y también de las corporaciones. En este caso hay un convenio de colaboración ahí que también puede ayudarnos a clarificar y a tener obviamente las cartas sobre la mesa. Así que yo por lo menos voy a estar por esa solicitud, alcalde, porque me parece que hay que investigar esto. Muy bien, gracias, Carlos. Don David tenía la palabra solicitada. Gracias, presidente. Respecto a lo mismo y en conclusión a la presentación que se hace hoy día, la auditoría finalmente para mí no satisface las expectativas que nosotros teníamos en este Consejo Municipal. Hay que ser claros, el año 2021, cuando la secretaria general de la corporación de ese entonces hace una presentación a este Consejo Municipal para solicitar un aporte extraordinario de 500 millones de pesos para subsanar problemas financieros de la corporación, es que también concejal Keller de ese entonces hace la solicitud de esta auditoría, y nosotros también apoyamos esa solicitud por lo mismo, porque finalmente se estaba demostrando con hechos que la corporación tenía y tiene un problema importante de falta de recursos, y siempre llega al Consejo Municipal a solicitar más aportes extraordinarios. Respecto a eso mismo es que nosotros solicitamos esta auditoría, y me sumo porque necesitábamos tener claridad sobre el estado financiero. Claramente la auditoría hoy día no nos deja conformes, no nos deja tranquilos. Esperar 2 años para tener este resultado, creo que fue una pérdida de tiempo para nosotros, una pérdida de recursos, 20 millones de pesos que no dejan de ser,
Y finalmente me voy a sumar a lo que dice el concejal Durán. Nosotros tenemos que tener resultados sobre el real estado financiero de la corporación municipal. Si no existen balances, si no existen conciliaciones bancarias, no podemos quedarnos solamente con esa respuesta. Y yo al menos me voy a sumar a que se haga una investigación de parte del ente Contralor, y es importante que esto no es contra los funcionarios, esto es importante para la comuna de Panguipulli para poder avanzar. Estamos viviendo un proceso muy importante de la educación, en la cual se van a traspasar la educación municipal a los servicios locales de educación, y si no tenemos subsanado esto a tiempo, esto nos va a traer problemas a futuro. Así que eso, presidente. Muy bien, gracias, David. Sigue abierta la palabra, estimados. Si es que hay algún otro comentario o opinión. Alcalde. Don Gerardo. Gracias, no, yo más que nada solamente recordar o recalcar en el fondo lo primero que efectivamente nosotros hicimos un traspaso a la corporación a finales del año 2021 de un poco más de 500 millones de pesos, y que ese traspaso se hizo específicamente por un tema puntual que tiene que ver con que el cálculo que se tuvo de lo que era la subvención se hizo en una época que generó un menoscabo a la corporación en cuanto a la subvención escolar por alumno. Eso es importante decirlo porque esa fue la razón que provocó que hubo una disminución de recursos en cuanto a los ingresos de la corporación en ese año, que generó esa deuda que después obviamente nosotros la solventamos a fin de año como municipio, porque el municipio tenía obviamente la finanza ordenada y se podía absorber un gasto de ese tipo relacionado con el problema que tiene también la educación pública para su financiamiento, que eso es algo que todos lo sabemos. Yo en ese sentido quiero plantear que yo tengo claridad y tengo la tranquilidad en el fondo de que muchos de los procesos administrativos relacionados con la administración anterior cumplieron, ¿cierto?, con lo que correspondía. También quiero decir obviamente que yo en base a los antecedentes que tengo una claridad, ¿cierto?, sobre los respectivos situación un poco de la corporación, y que obviamente yo en este caso no me voy a hacer cargo, no me voy a hacer parte, ¿cierto?, de este tema de la Contraloría por una razón puntual que tiene que ver con que obviamente yo lo entiendo más como quizá un tema político que como un tema en el fondo relacionado con el estricto funcionamiento de nuestra corporación. Es legítimo, ¿cierto? Aquí cada colega tiene derecho a plantear los temas que quiera, si bien teniendo en cuenta que el colega que lo plantea también en el fondo fue concejal y presidente de la Comisión de Educación en el periodo anterior. Entonces yo solamente decir que tengo la tranquilidad y me queda claridad de que acá nosotros tenemos que modernizar nuestros procesos de la corporación, pero que obviamente la situación queda claro que aquí hay temas que tienen que ver con la falta del financiamiento de la educación pública, y también en el fondo con una deuda histórica donde históricamente por muchos años ya, y mucho antes del 2017, faltaron conciliaciones, faltaron procesos administrativos que generó una deuda histórica de la corporación que se ha convertido en un pasivo, y que eso es una realidad que nosotros conocemos y que bueno, es un tema que cada uno evalúa como quiere, pero yo tengo claridad sobre el tema y por eso yo en el fondo no me voy a hacer cargo y no me voy a hacer parte de este tema de la Contraloría. Eso es lo que quiero decir, señor alcalde. Sí, gracias, don Gerardo. No sé si hay alguna otra opinión, estimados concejales, estimados concejales. Bueno, si no hay más, no sé, estimados concejales, si vuelvo a preguntar si hay alguna otra opinión, consulta. Es un momento para realizarla. Y si no la hay, agradecer al equipo de Deloitte por la presentación. Que ustedes ya están de regreso un rato más a la capital, Santiago. Agradecerle ahí a don Juan Carlos, a don Roberto, a la señorita de San Rocío, a don Rodrigo como secretario general, el equipo jurídico, el equipo financiero, y sin duda nosotros vamos a tener también la reunión con el directorio que corresponde. Seguramente el directorio podrá mandatar, porque así ocurre en las corporaciones, digamos, la situación.
Y solamente recordar que, eso no sé si fue el 2018, 2017, hay un informe de Contraloría, y yo los invito a que lo revisen, está disponible porque esa es información pública, pero en ese momento, claro, las indicaciones de Contraloría de las corporaciones no eran obligatorias, entonces eventualmente podríamos haber subsanado algunas situaciones previamente. Así que, siendo las 11:16 de hoy, 28 de junio de 2023, ponemos, estimado secretario, término de esta reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Panguipulli, agradeciendo el tiempo, la disposición y los temas tratados. Que estén muy bien. Muchas gracias.